Tenemos que saber, tenemos que entender que el Señor Él es el Dios del ayer, del hoy y es el Dios del mañana. Tiene que entender que su poder sobrepasa todo conocimiento que usted y yo tengamos. Usted tiene que entender que a veces su mente se quiere rebelar en contra de la palabra. Tiene que entender que la Biblia no la razonamos, porque no se puede razonar. Amén. Que la Biblia la creemos y que la palabra de Dios es por el cual Dios hace, el poder del Espíritu Santo toma la palabra y se vuelve milagro en nuestra vida. Amén. Y antes de iniciar, quiero que, o el Espíritu Santo quiere que usted entienda que Él es mucho más grande de todo lo que usted ha estudiado de Dios. Que Él es mucho más grande de todo lo que usted ha visto, todo lo que a usted le han contado. Él es mucho más grande que eso. Amén. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16. Dice la palabra del Señor: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces levante su mano derecha y diga: es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como la palabra de Dios es de doble filo, si el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, ¿qué significará el Evangelio para el que no cree? Si el Evangelio es poder de Dios para salvación para el que cree, ¿qué cree usted que significa el Evangelio para el que no cree? Porque la Biblia es como espada, como más cortante que espada de doble filo. Y si por un filo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, por consiguiente será una sentencia de muerte para el que no cree. Porque Juan dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Entonces fíjese que ahí en Juan 3:18 habla este versículo, pero pone los dos filos enseguida. ¿Sí? Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y así como en ese versículo, cada versículo de la Escritura tiene su doble filo, y si usted le aplica el doble filo a cada versículo, su conocimiento en la Escritura se va a ampliar de una forma sorprendente. Amén. Entonces hoy les quiero hablar acerca de cómo es una reunión de milagros, desde nuestra experiencia, lo que hemos aprendido de Dios acerca de los milagros, por qué a veces ocurren, por qué a veces no ocurren, porque hay momentos donde ocurren más rápido los milagros, porque hay momentos donde se tardan, porque hay gente que se sana y gente que no se sana, porque hay gente que espera años un milagro y porque hay gente que lo recibe rápido. ¿Sí? Ante esas cosas hay muchos interrogantes que cada uno de nosotros, a unos predicadores, nos hacemos, porque desearíamos que en una reunión de milagros todos fueran sanados, pero hay gente que no sale sana de las reuniones de milagros. Amén. Entonces, y por eso debemos entender que Dios no opera siempre de la misma forma, que Dios no repite métodos, que Dios hace cosas inusuales y diferentes. Amén. Entonces, vaya por favor conmigo a Hechos 1:7. Fíjense que los discípulos vieron al Señor resucitado y ellos le preguntaron de política: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En otras palabras, ¿qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Y me sorprende la respuesta del Señor. Y dice el versículo 7, y les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. ¿Sabe qué significa eso en idioma coloquial nuestro? ¿Y a ustedes qué les importa? ¿Sí o no?
Porque los discípulos, Señor, ¿qué va a pasar con los romanos que nos invadieron? Mira los impuestos, mira esto. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel ahora? Señor, vamos a levantarnos y los vamos a sacar de aquí y vamos a ser libres. Y el Señor les dice, no les corresponde a saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero de verdad, eso es el idioma bíblico del Espíritu Santo, que es tan maravilloso, tan culto, sí. Pero de verdad que una Biblia con lenguaje actual, pero más bien con puros modismos, diría, ¿y a ustedes qué les importa? ¿Sí? Entonces, pero el Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor les dijo, yo a ustedes les llamé para predicar, ¿sí? Eso déjenmelo a mí, yo veré cómo hago, cuándo lo hago, ¿sí? Es lo que el Señor estaba diciendo, ustedes encárguense, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, vendrá con poder y ustedes me serán testigos. Hace un tiempo me invitaron a orar por una pastora en Bogotá, tiene una iglesia en crecimiento allá al sur de la ciudad, y esta mujer oró a Dios por un milagro, ¿sí? Ella esperaba que el Señor Jesús descendiera y tocara su cuerpo y no tuvieran que operarla. Y resulta que ella esperó y confió, pero se acercó la fecha de la cirugía y el Señor nunca llegó y no le sanó. Y entonces la llevaron a la clínica para la cirugía y resulta que ella se le escapó a los hijos y al médico. Y salió huyendo, el médico se enojó, los hijos peor, al otro día la convencieron, la llevaron y la operaron a ella. Y entonces, por la cirugía le quedaron unos tendones recogidos, el dolor era fuerte y esta mujer se amargó en su corazón, en su espíritu. ¿Sí? Ya no quería predicar, ya no quería enseñar, ya no quería dar consejerías, porque ella se vio tan frustrada porque el Señor no la sanó como ella quería, ni en la forma en que ella quería. El Señor no hizo la obra como ella quería y entonces su fe cayó por el suelo. Decía, ya cómo voy a predicar del poder de Dios, ya que voy a hablar de sanidades, si Dios no me sanó. El médico, Dios dejó que el médico me operara y aparte la cirugía quedó como defectuosa. Y ella no quería saber nada, no quería predicar, no quería enseñar. Entonces me invitaron, no me contaron bien la historia de ella, no la conocía. Entonces me invitaron a orar por esta mujer de Dios. Y cuando fui, mientras que íbamos en el carro con unos pastores a conocer a esta pastora y a orar por ella, yo le decía, Señor, dame una palabra. Pues no la conozco a ella, no sé qué debo decirle. Pero en todo el camino, sí, no escuché nunca que él me dijera, oh, hijo mío, le vas a decir esto y esto y esto. Pero en todo el camino se me venía a la mente este versículo. No os corresponde a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y solamente se me venía ese versículo. Y cuando me la presentaron y hablamos con ella, se le notaba la amargura en su cara, porque la amargura se ve en la cara. Aunque usted ponga su mejor cara, si en usted hay amargura, eso se le ve. Así como cuando el apóstol Pablo dice que estaba anunciando el evangelio y dice que entre la multitud había uno y dice que él le vio a la cara que tenía fe para ser sanado. Entonces usted tiene que tener cara para ser sanado. ¿Sí? Así que un momento para milagros debe ser preparado con anticipación. ¿Sí? La palabra debe ser conforme a preparar el ambiente para... Y entonces cuando Pablo estaba predicando, dice que vio a este hombre y dice que cuando se quedó mirándolo, dice que vio que tenía fe para ser sanado, porque la fe se nos nota a nosotros definitivamente.
cuando usted tiene fe o cuando usted más bien está argumentado de que Dios no lo va a hacer. La Escritura dice que el Señor llegó a algún lugar y que Él no pudo hacer muchos milagros allí, porque la incredulidad de la gente, ¿sí? Ni le daban honor ni honra al Señor. De hecho, allí no le decían el Hijo de Dios, allí le decían, pero si este es el hijo del carpintero. Entonces se necesita reconocer al Señor en todo tiempo. Entonces cuando estaba hablando con esta sierva de Dios, entonces me di cuenta de que ella estaba amargada, que ella estaba resentida, y entonces pude comprender que la palabra que se me venía a la mente durante todo el camino era lo que yo tenía que decirle a ella. Entonces yo recuerdo que le pregunté, le dije, oiga, pastora, ¿usted tiene la enfermedad? Me dijo, no, pues el médico ya me operó, me duele mucho, pero en realidad yo ya no sé cómo le voy a hablar. Me decía ella, yo no sé, me decía, hermano, yo no sé cómo le voy a enseñar a mi gente de la iglesia acerca de fe cuando yo la perdí por completo. Entonces le hablé de este versículo y le dije, fíjese que los discípulos pensaban que el Señor iba a restaurar el gobierno en Israel, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. Ellos estaban preocupados por cosas que no le competían a ellos. A ellos el Señor los llamó a predicar el evangelio. Y entonces yo recuerdo que le dije, pastora, ¿usted tiene la enfermedad? Me dijo, no. Le dije, mire lo que le dice Dios aquí. No te corresponde a ti saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ella miraba como sin entender y le dije, ¿se lo traduzco? Me dijo, bueno. Entonces yo le dije, ¿qué te importa? ¿Qué te importa saber si yo uso mi poder sobrenatural o utilizo el médico? Y entonces cuando yo le dije eso, ella estaba así con esa cara de amargura de repente. De verdad, mire, su rostro se le iluminó. Dijo, wow, no lo había entendido. Y casi no se podía mover porque por la cirugía todavía estaba reciente, pero de repente levantó sus brazos y comenzó a glorificar a Dios. Entonces, usted tiene que entender que el Señor es hacedor de maravillas, hacedor de milagros. No importa que usted le quiera decir a Dios y determinar cómo debe hacer el milagro. Eso a usted no le importa, hermano. Lo que usted debe entender es que el Señor va a hacer el milagro o ya hizo el milagro. Amén. Hemos ministrado en muchos lugares, ¿sí? Hace poco estábamos en una reunión de milagros y luego se soltó la palabra a la gente. Impusimos manos sobre algunas personas. Nadie se cayó, nadie tembló, nadie sintió nada, ¿sí? Luego que nos sentamos, le dijimos a la gente, listo, hecho está. El Señor acaba de hacer una cantidad de milagros. Y la gente como que se miraba y decía, ¿pero dónde está? No aparecen los milagros. Pero simplemente dijimos, bueno, probamos y vemos que Dios ya ocurrió. Y de verdad que Dios nos dejó con la boca abierta de todo lo que Él había hecho. Por favor, vaya conmigo al Salmo 19:7. Entonces ya hemos entendido que usted no tiene por qué determinarle a Dios cómo va a hacer la obra en su vida. Amén. Si usted le pide al Señor, Señor, trata con mi esposo, trata con mis hijos, no es como usted piensa. Amén. Es como Él dice, porque Él es Dios. Luego usted se mete a decirle al Señor, Señor, trata con mis hijos para que se conviertan, y luego cuando Él comienza a tratar, usted comienza a suplicar, no, Señor, así no, Señor, ¿sí? Quito esa oración. No, entonces usted tiene que entender que Dios es sabio, que Él es el Todopoderoso y que Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe mucho más que nosotros. Dice el Salmo 19:7, 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Entonces el Señor obra por su palabra y su palabra es hacedora de milagros. Amén. Entonces cuando la Biblia dice en Génesis
dice que en Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y dice que todo era oscuridad y de repente Dios dijo, sea la luz. Y entonces dice que la luz se hizo. Amén. Entonces, ¿cómo opera Dios? Por su palabra. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, amén, y son vida. Entonces las palabras son espíritu, ¿sí? Y el espíritu se mueve, entonces Dios usa su palabra y la palabra de Dios va haciendo maravillas y milagros en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender que no es por lo que el ojo vea, que no es por lo que el cuerpo sienta, sino por la palabra que sale de la boca de Dios. Vaya, por favor, a otro versículo, al Salmo 107:20. Hemos encontrado en la Biblia por lo menos unas 6, 7 maneras de cómo Dios hace los milagros, de cómo Dios sana a los enfermos. ¿Sí? Hay veces el creyente conoce una sola, ¿sí? Y es la imposición de manos. Pero yo he encontrado como unas 6 o 7 formas diferentes de cómo Dios sana a los enfermos. El Salmo 107:20 es de mis preferidas. Vamos a ver lo que dice el Salmo 107. Mira lo que dice Dios aquí. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Entonces léalo conmigo. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Ahora póngala en forma personal, ¿vale? Envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina. Miren lo curioso que dice aquí. Mire que aquí no dice envió su poder y lo sanó. ¿Cierto que no dice eso? Y envió sus millones y los prosperó. Tampoco dice eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesita usted para ser sano? Una palabra solamente. ¿Qué necesita usted para ser prosperado? Una palabra solamente. Entonces, usted tiene que provocar a Dios para que suelte esa palabra. Y esa palabra se va a volver milagro en su vida, en su cuerpo, en sus finanzas, en sus hijos. ¿Sí? El problema es que, ¿qué clase de palabras dice usted? ¿Cuáles palabras le dice a usted a su hijo que no quiere servir a Dios? O a su esposa, a su esposo que no quiere servir a Dios. Desgraciado borracho, nunca va a cambiar. Pero usted va y le ora al Señor, Señor, te suplico que toques a mi esposo. ¿Sí? Después lo maldice y le suelta palabras de ataduras. Es como que algo no concuerda. Como que su oración no concuerda y no está en sintonía con el poder del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que sintonizar su oración con su confesar con su boca. Amén. Entonces por eso dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita? Una palabra solamente de Dios. Por favor, vaya conmigo a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, al versículo 31. Marcos 7, 31. Marcos 7, 31. Gloria a Dios por su palabra. Dice, volviendo a salir de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Dice en esta versión, dice por mitad de los términos de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Usted diga conmigo, sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiese las manos encima. Dice el 33, tomándole aparte de la multitud, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Fíjese que Jesús escupió en más de una oportunidad. Amén. Y entonces, escupir es otro método para sanar a los enfermos. ¿O no? De hecho, hoy vamos a aplicar eso. ¿Sí le gustaría? Sí. Qué tremendo, hermano, de verdad, qué tremendo. Dice, de nuevo, tomándole aparte de la multitud, metió sus dedos en sus orejas y escupiendo,
tocó su lengua, dice aquí entre paréntesis, con la saliva, y mirando al cielo y dijo, éfata, es decir, sean abiertos. Luego fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Entonces fíjese que, de hecho, mientras que sacaba estos textos, me sorprendió porque no recuerdo este milagro, pero no recordaba que él había escupido también sobre este. No solamente con el hombre que estaba ciego de nacimiento, que dice que escupió y hizo barro con la saliva y dice que lo untó sobre los ojos. Entonces, no solamente en ese milagro, sino en este, el Señor también escupía. Entonces vemos por ejemplo, vaya a Marcos 16, por favor. Dice Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos creen en Jesús? Levanten su mano. No, ahora los que creen de verdad. Bueno, entonces si usted cree, ¿cuántos de ustedes han hecho esto que dice aquí? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Entonces, si usted cree en Jesús, usted debe hacer eso también. Eso no es exclusividad de los pastores, ni del evangelista, sino de todo aquel que creyere en el nombre del Señor. Pero yo quiero hacer una pregunta con toda sinceridad para que usted levante su mano. ¿Cuántos de ustedes no han impuesto las manos porque les ha dado miedo? Levante la mano. De repente usted fue a visitar a alguien o está en su trabajo y está alguien enfermo. Oiga, ¿usted qué va a la iglesia porque no ora por mí? Uy, déjeme llamo al pastor o llamo a tal líder que ese sí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué usted no lo ha hecho? Siempre viene una vocecita que dice, uy, no, porque qué tal que no pase nada, ¿cierto que sí? ¿Qué tal que yo ore por esta persona y no pase nada y yo voy a quedar avergonzada? ¿Sí? Entonces mejor me quedo quieto, mejor no hago nada. ¿A cuánto les ha pasado? Levanten la mano. Eso. Fuera. No venimos a aprender. Pero, ¿por qué no cambia ese? Porque fíjese que no es la voz de Dios, no es la voz del Espíritu Santo, es la voz de Satanás. Usted ni siquiera ha orado esta semana. Mire usted hace cuánto que no lee la Biblia. ¿Cómo se atreve a orar? Mire el pecado que usted cometió hace 15 años. Así es el diablo, crean. Y nos viene a robar nuestra fe. Pero ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia ese? ¿Y qué tal que no? Uy, no, porque qué tal que no pase nada. Porque mejor no dice, ¿y qué tal que sí? Usted se imagina que usted vaya por una calle, usted va a trabajar, usted va a comprar algo, usted va a comprarle el desayuno y se encuentra un cojo de nacimiento por ahí y le pide plata, usted, uy, es que solamente traje para lo del metro y no tengo nada más. Pero recuerde lo que Pedro le dijo. Y Juan, uy, se me olvidó la billetera, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Sí? ¿Por qué no pensar, oye, ¿y qué tal que yo ore? ¿Qué tal que yo ministre sanidad? ¿Y qué tal que se levante? Usted diga conmigo, levante su mano y diga, ¿y qué tal que sí? ¿Y qué tal que sí? Escúcheme, ¿y qué tal que no? Le ha robado muchos milagros a usted. No solamente de que usted vea la gloria de Dios, ¿sí? De hacer negocios, de comprar sin dinero, de viajar, de establecer el reino, de levantar un lugar nuevo de oración, ¿sí? ¿y qué tal que no? ¿Sí? ¿Y qué tal que no? Es la frase favorita de Satanás, que le sopla a usted al oído y le dice, mire, no haga eso porque
¿Y qué tal que usted quede en vergüenza? ¿Y qué tal que no pase nada? ¿Y qué tal que Dios no lo respalde? ¿Y qué tal que no ocurra esto? Ahora, ¿no será que Pedro también tuvo miedo? Porque es que siempre viene el miedo. ¿No crea usted que David, este jovencito de 16, 17 años, ¿sí?, no tuvo miedo al enfrentarse al gigante? Él tuvo pánico, él tuvo terror. Escúcheme, entonces la fe no se trata de no tener miedo, porque el miedo nos da a todos. Pero la fe se trata de enfrentar el miedo, de que usted con miedo vaya y lo haga, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos esclaviza, porque el temor es lazo para el hombre, dice la Escritura. Entonces vaya a Hechos 3, por favor, para que escudriñemos y miremos cómo ocurren los milagros. ¿Por qué ocurren? Escúcheme, todo milagro necesita una acción de fe. Amén. Todo milagro necesita una acción de fe. Creo que hace un tiempo que tuve la oportunidad y el privilegio de venir aquí, hablaba sobre que una frase que Dios un día me dijo, y es que los milagros no se esperan, los milagros se provocan. ¿Sí alguien recuerda esa frase? Creo que yo aquí una vez la dije. Los milagros no se esperan, los milagros se provocan. Amén. Entonces dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces, esta persona era de esas que se cree tan poca cosa que no miraba a nadie a los ojos. ¿Sí? Entonces extendía la mano pidiendo algunas monedas y entonces Pedro le dijo, oye, míranos. Entonces él, con dificultad, más bien por su condición, levantó la mirada fijamente a Pedro y entonces Pedro necesitaba que este hombre lo estuviera mirando para soltarle tremenda verdad. Porque este hombre estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Si usted le cree al Señor, la vida de miles de personas van a ser cambiadas drásticamente para bien, hermano. Si usted se atreve a creer. Entonces, para eso necesitamos estar en comunión con Dios, en intimidad con Dios, pero necesitamos conocer a Dios. Amén. Necesitamos saber que Dios puede y que Dios quiere y que Dios necesita que la gente sepa cuál es su voluntad. Y entonces le dice, y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Entonces, yo me imagino que este hombre miraba a Pedro y a Juan a ver quién iba a sacar el billete o la moneda. ¿Sí? Les miraba, no llevaban billetera, no llevaban nada. Y entonces, de pronto pensaba, bueno, ¿cuál de estos me va a dar? ¿Será que me van a dar alguna buena donación? Entonces le dice, y él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Y cuando escuchó esa frase, ¡ay, no! No tengo plata ni oro, ¿sí? Mas lo que tengo, esto te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, pero mire el versículo 7, lo interesante. ¿Sí? Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Mire, los pies de este hombre eran torcidos, deformes, torcidos o hacia adentro, o hacia atrás, o hacia abajo. Sus pies eran muertos, tullidos. Sus pies no tenían, yo me imagino que eran fríos todo el tiempo. Entonces Pedro lo mira y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo y anda. Pero al instante lo toma y lo levantó. ¿Sí ves lo tremendo? Dice que lo levantó
y le dice, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó y luego fueron afirmados sus pies y sus piernas. Mire el milagro tan tremendo. Instantáneamente sus piernas torcidas se enderezaron, ¿sí? Y luego dice, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Fíjense que este hombre nunca entraba al templo, ¿sí? Este hombre estaba fuera del templo. Entonces, usted y yo tenemos que provocar que la gente venga al templo. Amén. Pero usted primero va y los sana en el nombre de Jesús y luego ellos van a entrar al templo. Porque fíjese que dice que él entró al templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le dio a andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir la limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y fueron llenos de asombro y de espanto. Es lo que dice en esta versión, de asombro y de espanto por lo que había acontecido. ¿Sí se da cuenta todo lo que causa un milagro de parte de Dios? Ahora, ¿sí? Esos milagros Dios los hace a través de usted y a través de mí. Entonces, hoy vamos a orar por milagros. Hoy el Señor va a sanar los enfermos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? No sé. O escupiéndole. Pero entonces, lo importante es que usted tiene que entender que Dios sí quiere. Porque no sé usted cómo llegó esta mañana diciendo, pero yo le he fallado a Dios. Yo he pecado contra Dios. Yo me he apartado de Dios varias veces. Yo no creo que Dios quiera sanarme. Vaya por favor conmigo. Ahora, aunque estemos hablando de sanidad, de pronto usted no requiere un milagro de sanidad hoy, pero usted está orando por sus finanzas. ¿Sí? Y usted tiene que creer. Usted tiene que creer que el Señor ya lo ha hecho y caminar en fe. Mateo capítulo 8, mire lo que dice la escritura. Cuando descendió del monte le seguían mucha gente y he aquí un leproso vino, dice, y le adoraba diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió Jesús su mano y le tocó diciendo, quiero. Usted diga conmigo, quiero. Entonces la pregunta es, ¿el Señor quiere sanarle? No se le ve ese amén tan convencido. ¿Será que el Señor quiere sanarle a usted? Pastor, pero yo he pecado contra Dios. El Señor quiere sanarle. Quiere perdonarle, quiere restaurarle. Pastor, pero yo he negado al Señor. Pero lo negó 3 veces. Y fue uno de los apóstoles más grandes que extendió el reino de Dios. Y Pedro lo negó. Y Pedro quedó devastado por lo que él había hecho. Y Satanás le acusaba tremendamente. Ya tú no eres digno. Ya perdiste el apostolado. Ya perdiste el ministerio. Y 3 veces lo negó y 3 veces el Señor lo confirmó en público. Entonces el leproso, no sabemos por qué era leproso. Porque la lepra es como un sinónimo del pecado. ¿Sí? La lepra nos roba muchas cosas, el pecado roba muchas cosas. Escúcheme, el pecado roba nuestra identidad delante de Dios. Cuando usted y yo pecamos contra el Señor, nos sentimos condenados, que le hemos defraudado y el enemigo intenta alejarnos del Señor. ¿Sí? El enemigo le hace creer que cuando usted va a la iglesia, ya Dios le ha mostrado a todo el mundo el pecado. Uy, ¿en qué momento me va a profetizar lo que yo hice? ¿Sí? Y entonces el leproso dice que entró tímidamente y cayó de rodillas ante el Señor y el leproso no sabía. Entonces escúcheme, la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Usted diga conmigo, la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. ¿Cómo va a orar usted? ¿Cómo va usted a declarar una palabra de milagros? ¿Cómo va usted a ministrar sanidad a los enfermos, a llevar una palabra de fe?
si usted no conoce la voluntad del Señor? Entonces, Señor, es que yo no oro por la gente porque yo no sé si tú quieras sanarme. Entonces, escúcheme, si el Señor quería sanar al leproso, entonces los quiere sanar a todos. Pero, fíjese que antes del Señor hacer el milagro, primero le corrigió la doctrina. Si usted alguna vez ha pensado que Dios no ha querido restaurarle, que Dios no ha querido escucharle, que Dios no quiere bendecir su proyecto de fe, usted tiene que entender que usted estaba pensando como el leproso. Señor, yo no creo que tú quieras escucharme con todo lo malo que yo he hecho. Y entonces le dice tímidamente, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús tuvo que corregir esa mala doctrina. Y el Señor dice que cuando le impuso las manos le dijo, sí quiero, sé limpio, le dijo el Señor. ¿Ve cómo le corrigió la doctrina antes de sanarle? Usted tiene que pensar hoy que el Señor quiere restaurarle, que el Señor quiere bendecirle, que el Señor quiere salvarle, que el Señor quiere perdonarle, que el Señor quiere levantar su empresa, que el Señor quiere levantar su hogar, que el Señor quiere restaurar su familia, que el Señor quiere salvar sus hijos, porque el Señor le dijo, sí quiero. Así que el Señor te dice hoy, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero bendecirte, sí quiero sanarte, sí quiero que estés conmigo, sí quiero restaurarte. ¡Aleluya! El Señor sí quiere. Pero pastor, es que yo no me atrevo a pedirle nada al Señor. Hay gente que piensa así. Es que yo al Señor solamente le pido cosas espirituales. ¿Eso usted no lo hace espiritual? Que usted pida solamente cosas espirituales. Señor, solamente pido la paz mundial. Pero la paz al mundo no va a llegar, hermano, porque el mundo está rechazando al Hijo del Dios viviente. Y la paz solamente la tienen los hijos de Dios. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les entrego, mi paz les doy. Y esa paz no es que todo venga y que todo en los gobiernos se arregle. Eso nunca va a pasar, hermano. Solamente Jesucristo, cuando establezca su reino, ¿sí? El reino del Señor, el Señor está estableciendo su reino y el reino de Dios va a destruir los demás reinos de la tierra, hermano. Y qué glorioso que usted y yo somos parte de ese reino. Amén. Yo quiero o el Espíritu Santo quiere que usted sepa estas verdades, porque vamos a soltar palabras sobre su vida. Lo que usted tiene que entender es que Dios sí quiere. Ahora, puede que alguien le haya impuesto manos y usted no haya pasado nada. Entonces luego viene el enemigo y nos ataca y dice, es que Dios no te quiere sanar, es que Dios no te va a sanar. No, el Señor quiere. Amén. No solamente quiere, sino que lo va a hacer. Es más, de pronto mientras que estamos hablando aquí ya lo está haciendo. Él es así. Hemos visto al Señor obrando unos milagros tan impresionantes, hermano. Una vez estábamos creo que les había contado esto, una vez estábamos aquí en Antioquia por el Urabá y pues en ese momento todo era muy peligroso para allá y a las 9 de la noche ya todo el mundo estaba encerrado en sus casas y eran las 9:15 y aún estábamos ministrando. Entonces llegó el carro que nos llevaba donde estábamos hospedados y él no apagó el carro, como quien dice, vámonos rápido, ya no podemos estar acá. Y recuerdo que entregamos el micrófono ya y ahí me dice el Espíritu Santo, me dice, todavía quiero hacer algo. Hermano, y nosotros bien angustiados, el pastor angustiado por el tiempo, nosotros también, y el Señor lo mande tranquilo, hermano. Y va y se le ocurre decirme eso, todavía quiero hacer algo. Yo le entrego el micrófono al pastor, casi se lo arrebato otra vez, pastor, un momentico, por favor. Yo no sabía qué iba a hacer el Señor cuando tomo el micrófono y me dice, quiero que sueltes esta palabra, ¿sí? Y resulta que esa palabra era para las personas con obesidad, ¿sí? Y entonces la palabra que se soltó, eso fue lo que el Señor me dijo, yo nunca había escuchado
que algún predicador, hoy he escuchado, he visto ya testimonios de milagros de eso, pero en ese momento se lo escuché solamente al Señor. Y el Espíritu Santo me dice, suelta esta palabra, y cuando esta palabra sea soltada, entonces dijimos que la gente se pusiera su mano sobre donde debían adelgazar, donde sentían que debían adelgazar. Y entonces yo me acuerdo que vi una señora así, todo el mundo estaba sentado ya, y vi una señora que se imponía las manos casi en todo el cuerpo así, ¿sí? Y entonces, no sé, me fijé en ella, y cuando se soltó la palabra, entonces simplemente hice lo que el Espíritu Santo dijo. Entregamos el micrófono y nos fuimos rápido, hermano. Al otro día madrugamos a otro pueblito del Urabá, y a los 3 días regresamos. Y nos habían advertido, por favor, cuando estén aquí, no anden solos, tienen que andar con alguien de la iglesia, y si no les pueden echar mano a ustedes. Y llamamos al hermano para que nos recogiera y nunca nos contestó. Entonces nos tocó entrar solos al pueblo. Y cuando estábamos entrando, entonces una hermana gritaba por allá, hermanos, hermanos, hermanos. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién? Entonces cuando se nos acerca dice, hermanos, por favor, oren por mí. Es que la noche que ustedes oraron por la gordura yo no pude ir, dijo la hermana. ¿Sí? Esa era la prisa de ella. Y resulta, como nosotros salimos tan rápido, entonces no alcanzamos a ver lo que el Señor hizo esa noche. Ella decía que nos habló, fue de las hermanas, me imagino que muchos hombres también, pero ella dijo que todas las hermanas de la iglesia donde ella asiste habían salido con su ropa, con sus faldas agarradas, que la ropa se les caía. Entonces, wow. Y yo dije, Señor, ¿tú haces también toda esa clase de cosas? Usted tiene que quitarse el esquema que usted piensa que solamente Dios hace ciertos milagros y algo otros no. Una amiga nuestra en Bogotá, ella era muy acomplejada por sus orejas, porque sus orejas eran muy, muy salidas, ¿sí? Y de verdad ella era bastante orejona. No le decíamos nada, pero ella sí era bastante orejona. Y en una mañana de milagros, ella comenzó a sentir sus oídos calientes, calientes. ¿Y qué cree usted que el Señor tomó sus oídos? Y aunque eran así todos salidos, comenzó a meterlos. Eso no es de vida o muerte. ¿Sí? Ella hubiera entrado al cielo así con sus orejas grandes y todo. Pero el Señor hizo esa clase de milagros. Mi esposa estaba predicando en un congreso en Quito, un congreso de mujeres. Eran como 2.600 mujeres de las Asambleas de Dios, entre pastoras y líderes. Y me dijo que le ayudara a preparar los temas. Ella preparó los temas, pero mi hija la estaban operando en la clínica. Y le oramos al Señor para que hiciera un milagro y no tuvieran que operarla. Y nunca pasó nada, el Señor dejó que la operaran. Y ella se fue, mi esposa aplazó 2 días el viaje y lo corrió 2 días porque no nos habían dicho la fecha de la cirugía de mi hija, y se llegó el día que por fin la iban a operar y ese mismo día ella viajaba. Entonces yo, sabiendo que las mujeres a veces se preocupan mucho, ¿sí? Y entonces mi esposa estaba preocupada, yo mucho, pero yo decía, no, yo creo que mi esposa no va a viajar a predicar allá. Afortunadamente ella dijo, no, yo voy a ir a servirle a Dios, Dios verá qué hace. Y cuando se montó al avión, en el avión se le perdieron las prédicas. Y llegó allá el mismo día de la conferencia, en un coliseo, y habían predicadoras internacionales que tuvieron mucho tiempo para sacar sus conferencias, pero con la angustia que estábamos, era un momento muy difícil para nosotros. Y lo sorprendente es que las conferencias de los milagros y lo sobrenatural fueron las que mi esposa dio allí. Por Argentina iba Noemí Motesi, por Brasil iba una sierva
del Señor, por Perú, por Ecuador iba otra y por Colombia mi esposa. Pero ella se preguntaba, Señor, ¿y mi hija? No, el Señor dejó que la operaran. Hermanos, los milagros no ocurren como usted le determina a Dios qué los debe hacer. Pero usted tiene que entender que Dios los hace. Y Dios hace milagros tan sorprendentes, cosas que nosotros no estábamos acostumbrados a ver. Sí, milagros estéticos. Una mujer que viajó desde España para una cirugía ahí en Quito de sus rodillas. Entonces el Señor la sanó y ella lo que iba a pagar en la cirugía lo entregó allí en la ofrenda en la iglesia. Sí, y ella subía y saltaba las escaleras de ese coliseo. Y lo que mi esposa me contaba me asombraba. Me sentí como cuando Pedro fue y estuvo ministrando para los gentiles y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y él fue a contarle a todos los discípulos porque ellos no estaban acostumbrados a eso. Y nos sorprendía lo que el Señor hacía, porque como milagros estéticos, que cosas que lo que la gravedad había dañado en muchas mujeres y siervas allá, el Señor lo levantaba, hermano. ¿Usted puede creer el Señor levantándose en los caídos? ¿Sí? Había una mujer que tenía una despigmentación en su piel natural que ningún tinte agarraba eso, ¿sí? En su cabello. Y el Señor comenzó a hacer un milagro creativo allí. Entonces Dios nos ha dejado ver que Él siempre quiere hacer cosas nuevas. Hemos visto gente con problemas de crecimiento, los hemos visto crecer instantáneamente unos cuantos centímetros. Hoy puede usted recibir un milagro de eso. De pronto usted se convirtió al Señor y el Señor le dejó la cara para testimonio. ¿Sí? Pero el Señor le puede sanar eso también, hermano. El año pasado también depende mucho la actitud que usted toma frente al problema, hermano. El año pasado vino nuestra hija a nosotros, una de nuestras hijas, con un papel que había quebrantado el corazón de ella. El papel decía cáncer de cuello uterino. Y esa palabra asusta a cualquiera, ¿no? Sí, es un cáncer que tiene altísima mortalidad. Ella vino a nosotros como papás. Ahí no vino a nosotros como pastores, vino a nosotros como papás. ¿Y qué le dice usted a su hijo o a su familiar cuando usted ve algo de eso? Entonces, no se asuste por lo que el médico diga, hermano. ¿Sí? Si hay un dictamen terrible, la Biblia tiene dictámenes que dicen todo lo contrario. Con mi esposa le dijimos a nuestra hija, no te preocupes. O sea, ¿por qué te preocupas por un cancercito insignificante? Eso no es nada. Te vas a angustiar por un cancercito ahí. Hermano, usted tiene que tomar una actitud de que Dios es un Dios todopoderoso. Porque si usted anda asustado todo el tiempo, si usted le cree más a lo que el médico dice que a lo que Dios le diga, le dije, no te preocupes, vamos a salir de esto, nos esperan días difíciles, pero vamos a confiar en el Señor y vamos a declarar la palabra viva sobre nuestro cuerpo, sobre tu cuerpo, y en pocos meses vas a dar el testimonio en la iglesia. Y ya como en noviembre, ¿no, amor? Como en noviembre, en la iglesia casi nadie supo hasta que con su último examen y el cáncer, no había rastro del cáncer en ninguna parte de su cuerpo, hermano. Porque, hermano, así como David le dijo al gigante, te voy a matar y te voy a quitar la cabeza y te voy a destruir, le hemos dicho a la adversidad, no vas a poder conmigo porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, hermano. Usted tiene que tener una actitud de que su Dios es todopoderoso, de que es un Dios extraordinario, hermano. Porque usted viene y ora y profetiza y guerrea y el diablo le dice, lo espera afuera. Vaya, entra a su culto, pero yo lo espero afuera. ¿O no? La deuda le dice, listo, vaya y ore, pero afuera lo espero. Mañana vuelva a tocar su puerta ya, hermano. Aprenda a confiar en el poder sobrenatural de Dios, hermano. No se metan deudas, hermano. Es ridículo, pero hay creyentes accediendo a los gotagotas, hermano.
¿No le da vergüenza, hermano? ¿No le da vergüenza no creerle a Dios? ¿No se siente mal de decirle a Dios, Señor, es que tu palabra no es verdad porque en mi vida no pasa nada? Haga que pasen cosas, hermano. Provoque milagros, salga y como Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo, hermano. Pero el enemigo le va a venir a tratar de robar su fe. Va a tratar de decirle que usted es un vil fracasado, que Dios nunca va a hacer el milagro. Pero sabe que el milagro ya está hecho en el nombre del Señor. Dios quiere, Dios puede, Él tiene poder para colocar órganos nuevos. Él es especialista en lo imposible, hermano. Lo imposible es su especialidad. Entre más difícil, más sencillo para Dios, hermano. Si Dios levantó aquel paralítico con un hombre que lo había negado, un hombre que ya pensó que ya su ministerio había muerto, a través de Pedro. Y Pedro tomó el cojo y le dijo, sabes que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y sus piernas se enderezaron y nunca había caminado. No tuvo que aprender a caminar, entró al templo saltando y alabando a Dios, hermano. Hermano, Dios lo ha escogido a usted para este tiempo. Estos tiempos fueron anhelados por los profetas, por los apóstoles, pero no era para ellos, era para usted y para mí por alguna bendita razón. Usted y yo quedamos en los postreros tiempos, hermano. Yo quiero que se coloque sobre sus pies, por favor.